Seguí escuchando Doctrina de Tribuna. En los libros de San Tomás, en nadie como Juan Perón, presidente y general. Peronizando al soberano. Continuamos en Doctrina de Tribuna y como anticipamos el bloque anterior, cumpleaños varios estos días, el del padre Mujica, hoy el de John Lennon y el del día de ayer hubiese cumplido, nació en el 1895, vamos a hacer la cuenta tardía, 126, al ¿no? pedo fueron al 126 Pellegrini, años. Viejo. Yo no sé nada de números, 126 yo tengo años. valores. 126 años hubiese cumplido el general Juan Domingo Perón. Feliz cumpleaños, nació Pochito. El 8 de octubre de 1895 y para Eso hablar de él es- está Facundo Claro, Bardem. es todo un tema también, eso si nació el 8 de octubre de 1895 o el 7 de octubre de 1893, porque hay quien dice que nació 2 años antes en Roque Pérez, entre Lobo y Roque Pérez. Sabe que Lobos y Roque Pérez tiene el mismo enfrentamiento que tiene Gimnasia y Estudiantes o Newell's y Central, que es donde nació Perón. Porque El clásico, sí, en la grieta. Está un gran compañero que le mandamos un gran saludo, el Chinchu Gasparini. No sé si lo tienen a Chinchu Gasparini. Cualquier persona que se apode Chinchu. El Chinchu es Gasparini, digna de respeto. uno de los grandes políticos de este país, el intendente de Roque Pérez, un personaje extraordinario, de un hombre que transpira peronismo. El Chinchu, que contaba que cuando en el macrismo, cuando había problemas, cuando citaban a Cristina, todas esas cosas, él iba a la casa de Perón y le hablaba a Perón para que la patria se ordene cuando Macri no se endeudaba con el FMI. Bueno, el Chinchu Gasparini de Roque Pérez Iba ahí emergió. en un retiro espiritual. Emergió ese personaje que hace para poco conectar. estuvo con Bernie, con Kicillof y el Chinchu, que no sé si eso lo vieron. A la gente le invitamos a verlo, que extraordinario. Roque Pérez, esto se trata de peronizar al soberano, de que emerger y aumentar la dosis de peronismo en sangre que tiene la gente, que a veces es moderada, ¿viste? Hay peronistas que son peronistas muy intelectuales, pero poco orgánicos y poco sanguíneos, viejo. Poco Entonces, sanguíneos, entonces hay poco que corpóreos. transmitir en este clásico de Roque Pérez y de Lobo. ¿Vos con cuál te quedas? No ahí? tuvo intervención el Diego, Claro, como no, los otros que mencioné es verdad. antes. Hubiese estado bueno que se tire para un lado. Que para- el Diego para dije, definir la yo soy disputa. del Chinchu Gasparini, Claro. o yo soy hincha de Gimnasia, Perón o es de de Roque Newell's. Pérez. Perón es de Roque Pérez. Pero en ese día emergió un hombre que trascendió su tiempo, su presente, su efímera existencia de cotidiana, pedestre y del simple mortal, y que hoy nos habla desde el futuro. Esto es lo tremendo de Perón, porque Perón es el futuro. Uno lee a Perón y Perón dice lo que está pasando ahora. En su texto que habla de todas las cosas, que todo lo que ahora nosotros queremos discutir o inventar, ya lo inventó Perón. Sucede con esas figuras históricas. Por eso, de hecho, se dice de Juan Perón, o sea, de su existencia a todo el universo. Claro. Dice la canción. Dice la canción. Y una cosa, una doctrina, tipo que emergió ahí, hijo de don Juana Sosa, tipo ahí que nada, que el padre se va al Chubut. Y Perón, un adolescente que se ingresa al liceo militar, se toma un barco al Chubut y que recorre todo el viento patagónico para llegar a visitar a la casa de su padre. Y en ese contexto hostil, frío y durísimo de la Patagonia del principio del siglo pasado, emerge un espíritu y tiembla su conciencia y su alma y su conocimiento. En ese contexto La Patagonia rebelde. surge Perón, que ingresa al colegio militar, quien empieza a destacarse además como eximísimo deportista. Que esta es una de las costadas menos conocidas o menos famosas, menos recordadas ¿Qué públicamente. deporte? Tipo, entre otros en el básquetbol, en el esgrima, Mira. en el florete. Perón fue campeón de florete, que entiendo por lo poco que sé de esgrima, que es la más difícil de todas las armas de esgrima. Sí, es la más compleja. Y el chabón, además tiene un estado atlético y se va, en algún momento de su vida fue a Mendoza y Perón escribió un libro de alpinismo y táctica de montaña entre los mendocinos y los chilenos. Perón escribió el único diccionario de araucano. Sentime con esa.
¿Te la sabías esa? No la sabía. Etimología araucana. Si usted quiere aprender a hablar en araucano, Ah, sí, yo quiero aprender a hablar en araucano. ¿qué tal? Usted, por ejemplo, va al boliche, ¿no? Sí. Quiere decir, yo quiero aprender un poco de araucano para que la mina... Para cortejar ahí. para cortejar alguna susodicha o Sí, susodicho. Y usted dice, bueno, ¿cómo puedo? ¿Me puedo afeitar? ¿Me puedo cepillar los dientes? O puedo hablar en araucano. Bueno, Cepillar eso... y los dientes y afeitarse lo hacen todos. Lo hacen Ahora, todo. Hablar en araucano no hay manera de aprender sino leyendo el diccionario que escribiera el general, no sé, Coronel. el mayor Perón, no sé qué era en aquel entonces, que fue enviado a Mendoza. Sí, perdona. No, que tengo acá el dato de que en 1918 se consagró campeón militar y nacional de esgrima. Claro, era capo del esgrima. Tenías razón, Esto Facu. hay información, viejo, esto es así. Información verdadera. Además, el tipo escribió obra de teatro. ¿No? Perón. Eso lo tenía. Cuando uno busca las obras completas de Perón, eso claramente no están publicadas, Claro. pero cuando él entrenaba, ¿no?, a los soldados, Claro. hizo algunas obras que representaban los mismos Representaba soldados. los soldados, escrita con el seudónimo Silvino Abrojo. Tenía varios seudónimos, Eso. pero Silvino Abrojo, otro era Vil de Caledonia, que es extraordinario. Yo alguna vez también me firmé como Vil de Caledonia. Perón y algún otro que ahora no me acuerdo. ¿Qué obra? José María Casais. José M, no sé si era José María. M. Casay también otro José seudónimo. M. Casais. Casais era el seudónimo con el cual escribió Silvino Abrojo. ¿Hizo una Calle comedia Corriente teatral. o no llegó a ser Calle Corriente? No llegó a ser Calle Corrientes, pero los militares formados por Perón tenían habilidades actorales. ¿Qué nacional es mi doctrina? ¿Qué? También escribió Noche de tercera posición. Sí, sí. una Buenas obra que perlitas. se llama El detective de la máscara negra, comedia teatral. Tremendo. Mirá, Tremendo nombre. ¿Quién ¿Te pudiera? das cuenta? La magnificencia de este hombre que viudo en primeras nupcias de Aurelia Tizón, su primera esposa, Sé que soy joven, pero normal para la época. normal para la época, a quien Perón amaba mucho, y Perón se dedica a estudiar, empieza a formar su temple de político, que Sí. también es muy interesante, que el tipo empezó a ser Perón a los 50 años. Eso es interesante. O sea, el tipo tuvo 50 años para no es que empezó a hablar siendo muchacho. El tipo estuvo estudiando y estudiando y Eso es estudiando verdad, y estudiando y formar todo un pensamiento. Y dice, bueno, esta situación del fraude patriótico reinante, de esta situación de coloniaje existente, hay que cambiarla, y forma el GO, Johnny Go, que es el Grupo Obra y Unificación, una logia militar cuyo Perón fue su principal artífice, junto a otros muñecos, de los que algunos hemos hablado en estas columnas. Y en ese contexto, un día como hoy, 9 de octubre. o 10 de octubre, ocurre un hecho que lo va a marcar para su vida personal, pero para la vida de todo el pueblo argentino y de toda la humanidad venidera, ¿sí? A ver. Que es un hecho que cambia radicalmente la historia del siglo XX, que es Perón. Bueno, poco sabemos, se produce la revolución del 4 de junio del 43, asume secretario del Departamento Nacional de Trabajo, o sea, asume a Secretaría de Trabajo y Previsión, empieza a generar su política social, lo nombran ministro de guerra, lo nombran vicepresidente en el gobierno del 43, algunos militares los empieza a despezar una serie de purgas en aquel gobierno, que tenía lo que el mismo Perón llamaba algunos piantabotos de la derecha, uno niato como un tal Perlinger, que era un muchacho medio un poco germanófilo, amigo del nacionalismo oligárquico, medio facho, lo que se dice. Lo que se dice ahora. Lo que se dice en el Rioba. Y entonces Perón empieza a pensar purga, pero la reacción a la Unión Democrática, se empiezan a operar contra él sectores internos del gobierno, como el general Ábalos o como el almirantazgo. Dice, no, basta con Perón, Braden y la embajada de los Estados Unidos. Dice, bueno, hay que terminar con Perón. Pim, 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 pim. Hacia el año 45, la marcha de la Constitución y la Libertad.
Y bueno, que basta de Perón, esto, no sé qué, no. Se juntaban en Plaza Francia a festejar el día de la Revolución Francesa. Claro, basta de Perón. Y entonces, el 8 de octubre, cumpleaños, 2 días después de su cumpleaños, lo detienen. El 10 de octubre. Feliz cumple, dijeron. Lo detiene la Marina. Y en esos días, Perón es desaparecido. Porque Perón es detenido y no dicen dónde lo tienen. Hoy sabemos que estuvo en la isla de Martín García. ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido? Y estuvo Evita, como otras mujeres de pañuelos blancos, 30 y tantos de años después, recorría las oficinas militares preguntando dónde está, dónde lo tienen, dónde está. Y porque Perón estuvo desaparecido. Perón fue el primer, en esos días fue el primer desaparecido de nuestra historia. Y el pueblo se empieza y se congrega el 17 de octubre preguntando dónde estuvo, general. Cuando sale Perón a la plaza, la gente pregunta dónde estuvo. Y Perón después escribió un libro llamado ¿Dónde estuve?, donde contó dónde había estado y todo lo que había estado trabajando. En estos días se empieza a gestar esto de lo que hablaremos la semana próxima. Y escribe, estando en la isla Martín García, una carta fechada el 14 de octubre de 1945 a la señorita Evita Duarte, Sí, sí. diciendo: Una mi carta tesoro hermosa. adorado, solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño que nos inspira. Y sé que desde el día que te dejé allí con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad solo está llena con tu recuerdo. Un Señora, cantante de cumbia, hizo un tremendo cumbión. Exactamente. amiga, usted lea esas cartas de ese romántico, hombre, y comienza No, a ser qué hombre. peronícese. Qué hombre. Qué hombre. Creo qué que por ser el de rolo luz. vamos a hacer eso. Vamos a remixar esta letra con una base de cumbia y la vamos a traer armada. En esa misma carta o en otra creo que le dice, bueno, nos vámonos a la Patagonia. Ya y fue termino, dice algo así, pero las fuerzas vivas que él había desarrollado en esos tiempos prerevolucionarios emergieron del sustrato de la patria un 17 de octubre, coronando a ese muchacho, a ese campeón esgrimista, a ese alpinista de montaña, a ese escritor de diccionarios de araucano y a ese coronel del pueblo en esa figura mitológica que trasciende su tiempo, sus generaciones y la historia, y que recordamos esta noche en Doctrina de Tribuna, los prolegómenos de otro día, la lealtad que tendremos exactamente en 7 días. Y para sentir en estos tiempos un espíritu peronista que se transmite en el éter de la radio y que todas las personas sientan este rayo peronizador que tenemos, que es este mismo programa y que es nuestra existencia y nuestra vida en estas cortas existencias radiales de los sábados en la noche. Sin duda la figura más importante de la historia argentina, por lo menos del siglo XX. Por lo menos el ser humano más importante de la historia de la humanidad. 3 Que veces es- presidente, ¿no? Y el presidente electo con más votos en la historia de nuestra democracia, etcétera. Pero más allá de eso, digo, por ejemplo, la vuelta de Perón, ¿no? Después de la proscripción. Es otra, pero bueno. que- Es para otro momento, ¿no? historia. Pero- Está llena de... son pequeñas historias. Pretendido Tienen- por tantos, quiero decir. Siendo... tanta gente se sintió seducida por la figura de Perón, digo. Quería que Perón sea parte, digamos, de uno, que coincida. De distintos sectores ideológicos se sienten identificados con Perón. Eso es rarísimo que ocurra en una figura, digamos. Como dice esta hermosa canción de Hugo del Carril, que se usa de separador de este programa, Sí, sí. nadie en la historia nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. Presidente.